Cuando descubrí el oscuro secreto de Damien, ¿por qué me obligaba a arrodillarme cada vez? Era una noche cargada de electricidad, donde el viento parecía susurrar secretos olvidados y la luna observaba como un testigo mudo en la penumbra. Me lo habían dicho, no te acerques a Damien. Pero la atracción siempre fue más fuerte que el miedo. Su mirada profunda me envolvía, como una niebla espesa que te atrapaba sin que te dieras cuenta. Cada vez que me pedía que me arrodillara, algo temblaba en mi interior, un verdadero nudo en la garganta que no lograba deshacer con palabras. Un día, en su casa, algo se rompió en mí, un escalofrío recorrió mi columna cuando vi aquel retrato en la pared. Era antiguo, pero lo que más me impactó fue el rostro de aquel hombre, una expresión de sufrimiento y furia contenida, como si estuviera exigiendo justicia desde el otro lado del tiempo. «Es mi abuelo», dijo Damien, su voz resonando como un eco lejano. ¿Qué historia escondía aquel ancestro? Era evidente que había un vínculo oscuro entre ellos, algo que vibraba en el aire, como si el pasado nunca hubiera dejado de acechar el presente. A medida que profundizaba en la oscura conexión entre Damien y su familia, surgieron sombras, murmullos apenas audibles que me seguían a cada paso. ¿Por qué lo hacía? La pregunta llenaba mi mente y supe que no podía volver a ser el mismo. Mis amigos me miraban con curiosidad y recelo, sus caras reflejaban las dudas que no me atrevían a expresar. «Hay algo raro en Damien», decían. Pero, ¿qué tan raro era? Era increíblemente atractivo, misterioso y peligroso. De pronto, llegó el momento de máxima tensión. Damien me invitó a la habitación donde todo sucedía, donde su secreto estaba a punto de salir a la luz. ¿Por qué te arrodillas?, preguntó con esa voz grave que reverberaba en mis huesos. ¿Era una prueba? ¿Una antigua tradición? No tenía idea. La inquietud creció en mi pecho. Tenía que descubrirlo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar si todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que estaré compartiendo pronto y mientras estás allí, da un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conéctate, pero lo que está por revelarse es más impactante que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Mientras Damien se acercaba, el aire se volvió pesado. ¿Estaba él poseído por algo más que su ancestro? Cada paso que daba me arrastraba más hacia un abismo del que no estaba seguro de querer salir. ¿Cuál era la verdad detrás de sus acciones? ¿Qué oscuro secreto se ocultaba en lo más profundo de su ser? La respuesta me acechaba, pero, ¿estaba listo para descubrirla? La habitación estaba oscura, iluminada solo por un débil destello que se filtraba a través de las cortinas. La tensión marcaba el aire entre nosotros, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Damien avanzó con pasos decididos, su figura dibujando sombras que se movían nerviosas a mi alrededor. Estaba a solo unos centímetros de mí, y su mirada ardía con una intensidad que me atravesaba. Sentí el nudo en mi garganta hacerse más fuerte. «Es un legado», dijo, y sus palabras parecían un eco de aquel retrato en la pared. Mi corazón latía desenfrenado mientras él comenzaba a relatar la historia de su abuelo, un hombre aclamado y temido a partes iguales, cernido bajo la carga de decisiones terribles. En su voz había una mezcla de orgullo y dolor, un reflejo de lo que significaba llevar ese apellido. Pero, ¿cuál era el verdadero precio de esa herencia?, me arriesgué a preguntar. ¿Y yo? ¿Qué papel juego en esto? Su risa, aunque baja, sonó como una advertencia, aunque también había un destello de cariño que me desarmaba. Se acercó más, casi podía sentir su aliento en mi piel. «Tú eres la elegida», dejó caer, pero no terminé de comprender lo que eso significaba. Mis pensamientos giraron alrededor de esa frase como un torbellino. ¿Elegida para qué? A medida que sus palabras se acomodaban en mi mente, un escalofrío recorrió mi espalda. La revelación me golpeó con fuerza. ¿Escogida para perpetuar un ciclo de dolor? La historia de su abuelo, llena de victorias, también estaba adornada con sacrificios.
Sabía que cada decisión que uno de ellos había tomado había llevado a un costo personal monumental, y temí que ese costo estuviera a punto de ser exigido de nuevo. «Debo confesarte algo más», dijo Damien en un susurro apenas audible. «La razón por la que te arrodillas, por la que parece que te somete, es un ritual». Su mirada se tornó intensa, sus ojos reflejando un negro profundo como un abismo. «Es un símbolo de entrega, de devoción a un poder que va más allá de nosotros». Los ecos de su declaración reverberaron en mis oídos. Sentí que el suelo bajo mis pies se deslizaba. ¿Devoción? Me pregunté si había entrado en un círculo del que no había forma de salir. ¿El amor podía dictar esas decisiones? La confusión me llenó el pecho. Si su historia era cierta, estaba a punto de ser parte de algo mucho más grande y aterrador. Algo que podría arrastrarme a la oscuridad que había acompañado a su familia. Justo cuando iba a preguntar más, un ruido hizo que ambos nos detuviéramos. Un crujido sutil, pero intenso, como si algo o alguien estuviera acercándose. Damien se tensó y su expresión cambió, ya no era el hombre seductor y carismático que conocía. Era como si de repente hubiese sido reemplazado por una sombra de su verdadero yo. «No puedes estar aquí», gritó, y la rabia en su voz era palpable, resonó por toda la habitación como un trueno que anticipa la tormenta. Mi corazón se paralizó mientras el miedo se apoderaba de mí. ¿Quién había llegado? ¿Qué vendría después? ¿Era este el momento en que sus oscuros secretos realmente saldrían a la luz? La puerta se tambaleó, la tensión se intensificó y el aire parecía cargado con un malevolente presagio. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo o tal vez ya había cambiado, sin que yo lo supiera. El silencio se hizo pesado, una pausa que se estiró en la habitación mientras el eco de la voz de Damien se desvanecía. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, revelando una figura oscura. Mi corazón dio un tremendo salto. Con una mirada afilada como un cuchillo, se hizo evidente que no era un conocido, sino un extraño cuya presencia parecía sacudir la atmósfera. Era una mujer, alta y delgada, con una melena oscura que caía en ondas desordenadas sobre sus hombros. Sus ojos, como dos brasas encendidas en la oscuridad, fijaron su mirada en mí sin titubear. La tensión en la habitación se disparó cuando me di cuenta de que el rostro de Damien se había transformado en una máscara de furia y desesperación. «¿Quién eres?», logré articular, mi voz temblorosa delata mi nerviosismo. «Soy quien te ha estado observando», respondió la mujer, su voz clara y serena como el canto de un ave al amanecer, pero igualmente dura. «Y tú eres la última pieza que falta en este rompecabezas». La confusión me invadió. ¿Última pieza? Las palabras resonaban en mi mente. Damien, que antes parecía autoritario, ahora se veía atrapado entre sus emociones, como un niño al que le han robado su juguete favorito. No había tiempo para preguntas, ni para la confusión, la verdad estaba a punto de revelarse, y una parte de mí deseaba que nunca hubiera comenzado a indagar. «Deja que se lo explique», dijo Damien, pero su tono estaba cargado de vulnerabilidad, como si por primera vez estuviera permitiendo que su guardia cayera. «Ella es parte de la historia que nunca te conté». Mientras tanto, la mujer comenzó a acercarse, sus pasos agitados por el deseo de revelar lo que llevaba tiempo oculto. «Damien y su familia han estado atados a un pacto antiguo», explicó, su mirada intensificándose. «Un pacto que requiere una entrega, una elección desgarradora». Los latidos en mi pecho resonaban como un tambor de guerra. «¿Qué tipo de pacto?», pregunté, la voz casi quedándose atrapada en mi garganta. «Un legado de sombras», continuó la mujer, con una sonrisa fría. «Un regalo que se transforma en maldición. Te necesitas a ti, elegida, para romper la cadena o para perpetuarla. Depende de tus decisiones». Las palabras se enredaron en mi mente, creando un nudo de temor y asombro. Era un juego más grande de lo que había imaginado. ¿Era yo parte de este drama ancestral? Sentí que la presión se acumulaba en mi pecho, el aire se volvía más denso, casi impenetrable. «Pero no puedes dejar que esto te consuma», intervino Damien, tomando un paso hacia mí, como un salvador que perdía su batalla. «Hay una salida, pero debo guiarte. La lección más dolorosa es siempre la más necesaria». La mujer entonces alzó una mano, como si estuviese lista para interrumpir. «Pero primero debes elegir, estarás con él, o te alejarás de la herencia que te espera»,
Era una encarnación del dilema, y todo lo que era, lo que había sido, estaba en juego. Me sentía atrapada en una tormenta de emociones. Mi instinto me gritaba que debía retroceder, pero una parte de mí también anhelaba descubrir la verdad. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. La mujer se detuvo en seco, y Damien se volvió hacia la puerta. En ese momento, un nuevo sonido resonó tras de él, algo conocido pero aterrador, como un lamento del pasado. Lo que estaba por suceder era más que un secreto, era un eco del dolor de generaciones. No. Esto no puede estar sucediendo. Gritó Damien, su rostro pálido mientras miraba la puerta, como si ésta pudiera liberar la oscuridad que tanto temía. ¿Era hora de enfrentar la verdad, o podría aún escapar de esta pesadilla? La decisión estaba sobre mis hombros, y el futuro de los dos pendía de un hilo invisible. ¿Estaría dispuesta a asumir la carga del legado que jamás elegí? La puerta se abrió de par en par, dejando al descubierto una oscuridad punzante y con ella, la revelación más devastadora aún por llegar. El aire se llenó de un frío abrumador cuando la puerta finalmente cedió y de ella emergió una sombra. Era una figura borrosa, delgada, pero lo que más inquietaba era la forma en que la oscuridad parecía curvarse a su alrededor, como si la propia presencia del ser absorbiera la luz. Mis piernas temblaron, incapaces de moverse, y sentí como la incredulidad se convertía en terror. ¿Quién eres? Logré susurrar, mis labios apenas separándose por el miedo apretado en mi garganta. La figura se acercó, revelando un rostro que cualquier otra persona podría haber despreciado, pero por la intensidad de esos ojos, sabía que era alguien importante. Sin embargo, en ellos había una tristeza infinita, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Soy tu pasado, tu futuro, dijo con voz sombría. Soy el eco de cada decisión que tomarás. Damien se movió a mi lado, su expresión un cóctel de pánico y una determinación férrea. No te acerques. No le hagas caso, gritó, su voz rasgada, aunque no podía evitar el temblor que se manifestaba incluso en sus palabras. La mujer detrás de mí mantenía su mirada en mí, la insistencia de su presencia presionando sobre mis hombros. De repente, la habitación pareció vibrar. Los cuadros en la pared temblaron y un susurro ensordecedor comenzó a fluir, un murmullo entrecortado que parecía arrastrar cada flojo hilo de respiro. La oscuridad viene por ti, dijo la figura, extendiendo su mano hacia mí. Eres parte de esto. No puedes escapar. Mis pensamientos se dispararon. La advertencia se mezclaba con el pavor de enfrentar una verdad aún más abrumadora que el caos que me rodeaba. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, cada palabra un reto a la historia que empezaba a descifrar. No se trata de lo que quiero, replicó, sino de lo que Damien necesita. Él no es quien dice ser. Su legado pesa sobre ti como una cadena. Damien se tensó a mi lado, sus ojos brillando con frustración y miedo. Cállate. No la asustes más, dijo, su voz casi rota. Pero sus palabras parecían perderse ante el aire cargado de revelaciones inminentes. La figura sonrió, una mueca amarga y desconcertante. ¿Asustarla? La oscuridad ya es parte de ella. Es su sangre lo que exigen los dioses olvidados. Es tu derecho, una herencia que aún no entiendes. Un rayo de furia atravesó el rostro de Damien. Esto no es cierto. La desesperación adornaba cada sílaba. Nunca, no de esta manera. Pero es la verdad, repuso la figura, su voz ahora imponente. Debes aceptar lo que eres. Y tú, giró hacia mí, apuntando con su mano. ¿Vas a rechazar tu naturaleza? ¿A negarte a convertirte en lo que realmente perteneces? El eco del pasado resonó en mis oídos, y una ola de confusión invadió mi mente. Sentí el deseo de huir, de correr lejos de esta revelación abrumadora, pero el suelo parecía solidificarse bajo mis pies. La oscuridad dentro de mí empezaba a cobrar forma. ¿Qué debo hacer?, pregunté, la voz casi perdida en el caos interno de emociones. Aquel momento se sentía como la encrucijada más crucial de mi existencia. La doble vida que me ofrecían parecía otro horizonte, una carga que podría arrastrar o liberar. La mujer inclinó la cabeza, una sombra duplicándose en su rostro. Primero, debes enfrentar lo que temes. Tu herencia es parte de ti, y el destino nunca deja de reclamar sus piezas. La batalla ha comenzado,
y tú solo tienes una oportunidad. Las palabras reverberaron en la habitación, llenando el espacio de un eco innombrable. Sin poder evitarlo, la sensación de un destino inexorable se cernía sobre mí. Entonces, un nuevo grito rasgó el silencio, uno que surgiría de la profundidad de mi sangre, un lamento que resonaría por generaciones. La puerta se cerró de golpe, apresando un instante que cambiaría todo, mientras la figura oscura daba un paso más hacia mí. Ahora, la elección es tuya. ¿Te enfrentarás a lo que eres o permitirás que la oscuridad te consuma? En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. El silencio que se instaló tras la pregunta de la figura fue aterrador. La tensión en el aire era palpable, como si las paredes de la habitación estuvieran conteniendo la respiración junto a mí. Mis sentidos, agudizados por el miedo, se batían entre la parálisis y el instinto de huir, pero algo me ataba a ese lugar, a esa revelación. Damien se movió, tratando de interponerse entre la sombra y yo. Su mirada, hasta ese momento tan segura, era ahora un mar de confusión y desesperación. No puedes creerle, insistió, su voz titilando como una vela al borde del viento. Es mentira. Lo que dice no tiene sentido. Pero tiene sentido. Grité, el eco de mis propias palabras resonando en la habitación. Todo este tiempo he sentido que hay algo oscuro dentro de mí, algo que no encaja. La frustración brotaba de mis labios, sin importar si eso lastimaba a Damien. Este era un momento crucial, el arranque de la verdad parecía presionar sobre mis sienes. Escúchame, dijo la figura con una calma inquietante, la herencia recae en ti y nunca serás capaz de huir de ella. Es un llamado ancestral. Es tu sangre la que está unida a la oscuridad, y es ella la que determinará tu futuro. Los cráneos de la habitación parecían inclinarse, como si las paredes mismas se inclinasen por escuchar. Recuerdos lejanos comenzaron a empujar mi mente. Historias de mis ancestros, de sacrificios y pactos, surgieron de algún rincón oscuro de mi memoria. ¿Qué hago para liberarme de esto?, pregunté. Primero, necesitas poder, dijo la figura, su mirada penetrante. El poder que te pertenece, y que Damien teme que puedas desatar. Los dioses siempre exigen un sacrificio, y ellos ya están reclamando lo que es suyo. Damien se estremeció al escuchar esto, un sudor frío perló su frente. No puedes hacer eso, susurró, su voz cargada de miedo, como si entendiera lo que estaba en juego. Esa no es la solución. ¿Y qué lo es? Respondí, la rabia ardiendo en mis venas. He vivido en la niebla de tus secretos todo este tiempo, sintiendo que algo oscuro me acecha. Si tengo que enfrentar a esos dioses, entonces que así sea. La figura sonrió de nuevo, satisfecha. La aceptación traería fortaleza. Acepta lo que eres, y el poder brotará. Pero recuerda, la oscuridad pide tributo. El precio a pagar siempre es alto. Damien se interpuso, no puedes aceptar eso. Puede que no seas tú misma después. Un retorcido nudo se formó en mi estómago. Su reacción era un recordatorio del riesgo que esto conllevaba, el miedo a perderme, a no volver a ser quien era. Un estruendo sacudió el lugar, como si el propio universo estuviese en conflicto. Las luces parpadeaban, y la habitación comenzó a girar, envolviendo a todos en un remolino de sombras y luces titilantes. Podía sentir la energía fluyendo a mi alrededor, una conexión palpable que me acercaba al abismo. ¿Estás lista para aceptar tu destino?, preguntó la figura, ahora más cercana, su voz casi un susurro, casi seductora. Mi corazón latía frenético, como un tambor de guerra que recordaba viejos ecos, un legado familiar lleno de sombras. Con un último vistazo a Damien, sentí que el tiempo se detenía. Lo haré, afirmé, conscientes de la decisión que tomaba. Pero no lo haré sola. No puedo hacer esto sin ti. Y sus ojos se abrieron con sorpresa, un destello de esperanza en medio del horror. No importa lo que elijas juntos. Un hilo de conexión se estableció entre nosotros, pero el aliento de la figura oscura aún susurraba advertencias en el viento. La puerta, antes cerrada y sellada, comenzó a abrirse lentamente, revelando un pasadizo en penumbras. Y dentro de esas sombras, sabía que se escondían las respuestas, los secretos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Este es solo el principio, dijo la figura, antes de que la oscuridad devorara su imagen. Y cuando la última palabra se deslizó de sus labios, el eco resonó como un grito,
¿Estás dispuesta a enfrentar lo desconocido? En mi interior, sentí que el destino me llamaba con una voz que no podía ignorar. Me asomé al pasadizo oscuro, la penumbra parecía cobrar vida, pulsando con una energía palpable que me atraía hacia lo desconocido. Damien vaciló detrás de mí, su incertidumbre iluminada por algún destello de luz temblorosa que seguía el vaivén de nuestras respiraciones. Podía sentir la tensión entre nosotros, un hilo delgado que podía romperse con cualquier palabra. ¿Y si esto es un error? Susurró Damien, su voz casi inaudible, pero contenía una carga de terror que se apoderó de mi pecho. Si no lo hacemos, nunca escaparemos de esto, respondí, más firme de lo que me sentía. Avancé un paso, luego otro, obligándome a traspasar la puerta. Cada paso en el pasadizo resonaba como un latido en el silencio, aumentando la opresión en mi pecho. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos ancestrales que parecían susurrar secretos oscuros. No sabía cómo los reconocía, pero dentro de mí había algo que vibraba con su presencia. Esto es real, Damien. Todo esto significa algo, dije con más convicción, aunque mi voz temblaba. Mientras avanzábamos, un eco distante reverberó, como si respondiera a nuestras inquietudes. ¿Escuchaste eso? Damien paró en seco, sus ojos de hierro se miraban en busca de respuestas. Es solo el eco del pasado, murmuré, aunque mis palabras sonaban vacías. El pasadizo se estrechaba a medida que nos adentrábamos, y la luz titilante parecía empujarnos. De pronto, un grito desgarrador desgarró el aire. Damien se detuvo y dio un paso atrás. Esto está mal, necesitamos irnos, insistió, su voz llena de pánico. Damien, ¿qué te sucede? Le pregunté con preocupación. La trama de la situación giraba sobre nuestras cabezas, llena de secretos que él parecía estar ocultando. Sus ojos evitaban los míos, como si estuvieran atrapados en un oscuro abismo de su propia mente. Hay cosas que no sabes de mí, dijo él, su voz temblorosa, revelando un terror que no podía ignorar. ¿Qué quieres decir?, presioné, sintiendo que una pared se alzaba entre nosotros. Esto no es solo acerca de ti y tu legado, hay un pasado que involucra a nuestra familia, algo que podría destruirnos a ambos. Su voz se apagó y el ambiente se tornó denso, un escalofrío recorrió mi cuerpo, mis pensamientos se encendieron como fuego en paja seca. Dímelo, Damien. No puedo enfrentar esto sin conocer la verdad. La presión era insoportable, como un peso que se acumulaba en mi corazón. De repente, un destello en el aire nos interrumpió. Una sombra se materializó a nuestra izquierda, un reflejo apenas visible, girando entre las obras antiguas en las paredes. La figura oscura emergió de la penumbra, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Al fin, la aceptación entrelazada de dos destinos. Su voz resonó como un eco ancestral, envolviendo el aire. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté, la ira y el miedo confluyendo en mi pecho. No esperaba una respuesta, pero la figura sonreía, y su mirada se posó sobre Damien. El sacrificio es la llave, pero el precio puede ser la verdad ocultada. Las palabras se deslizaron con astucia. Miré a Damien, pero su rostro era un lienzo de horror. No puedo, balbuceó, la figura se rió, un sonido gélido que heló mis venas. ¿Listos para descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro? La verdad está más cerca de lo que piensan, pero solo si están dispuestos a pagar el precio. Mi corazón comenzó a latir con desesperación. Los secretos pesaban sobre nosotros, y la oscuridad se cernía. ¿A qué estaba dispuesto a someterse Damien para protegerme? ¿Y cuál sería el sacrificio que nos separaría para siempre? Que elegirá vuestro amor ante la verdad, resonó la figura, sus palabras reverberaban por los pasillos como un mantra ominoso, y yo sabía que no había vuelta atrás. Mientras la sombra se desvanecía en la oscuridad, un silencio aterrador se instaló. Y aunque sentía el nudo de lo inevitable, un nuevo león se desató dentro de mí. La pregunta era clara, ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por la verdad de Damien? El aire se volvió denso, casi opresivo, mientras la figura se desvanecía lentamente. Me enfrenté a Damien, estaba pálido, sus ojos bien abiertos reflejaban temor y algo más, una lucha interna que no podía comprender. Las palabras de la sombra resonaban en mi mente, y cada eco parecía culparme por los secretos que nos rodeaban.
Damien, ¿qué verdad oculta esta sombra?, pregunté, mi voz ahora un hilo quebrado. Sentía como el desconcierto se apoderaba de mí, como si nos estuviera arrastrando a un abismo del que no podríamos salir. Con un suspiro tembloroso, Damien cerró los ojos. No sé si puedo, su mirada se desvió, como si temiera que mencionar la verdad pudiera desatar algo terrible. Pero sabía que el momento era crítico. Necesito saber, por favor. Finalmente, como si lidiara con un peso imposible, se vio obligado a revelarme. Mi familia ha estado involucrada en esto por generaciones. Este lugar, estos símbolos son parte de un legado que nos ha maldecido. Su voz se volvía más baja, como si hablar demasiado alto pudiera despertar a los fantasmas que habitaban el pasadizo. Una oleada de confusión me embargó. ¿Maldecido? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué te han hecho? Se trata de un pacto o un sacrificio. Todo esto es para proteger a nuestra familia y mantener a raya a los que acechan en la oscuridad. Ellos buscan venganza. Sus ojos se encontraron con los míos. Había un brillo de emoción y miedo en ellos. Y ahora hemos llegado al punto en el que el sacrificio puede ser uno de nosotros. O tal vez los dos. Respiré hondo, la verdad se transformaba en cada latido de mi corazón. ¿Estás diciendo que tenemos que elegir? ¿Tú o yo? El miedo me rozó como un susurro helado, y las sombras parecían reírse de nuestra desesperación. No lo sé, la vulnerabilidad en su voz me desgarró, y yo quería entrar en su mente, querer que todos sus secretos se derritieran en palabras de confianza. Lo que más temo es el costo, y lo que podría significar para nosotros. Antes de que pudiera responder, el pasillo crujió, una vibración poderosa recorrió las piedras desgastadas. Sentí como lo ancestral se alzaba a mí, como un espectro buscando venganza. De repente, de la oscuridad surgieron más figuras, sombras humanas cuyas caras estaban enmarañadas en un odio profundo. Algunos llevaban cadenas, otros parecían estar atrapados en una lenta agonía. Debemos irnos, supliqué, tomando la mano de Damien, en busca de un refugio entre ese creciente pánico. Pero él no se movía, sus ojos estaban fijos en las sombras, como si reconociera rostros que nunca querría haber visto. Acepten el sacrificio, resonó una de las sombras, su voz era un eco de 1000 lamentos. El pasado no perdona, y las elecciones deben hacerse ahora. Las figuras se acercaban lentamente, como si la oscuridad se deslizara a nuestro alrededor, dispuesta a engullirnos. Lo que nos enfrentaba no era solo la culpa del pasado, sino la posibilidad del futuro, un futuro que podría ser más oscuro de lo que imaginaba. Tenemos que decidir, Ellen, dijo Damien, sus ojos llenos de determinación. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario por nosotros? Mi cabeza giraba mientras la oración se deslizaba, cada palabra como un escalofrío tratando de asentar una resolución. Pero la angustia en su mirada me dejaba sin aliento. ¿Estamos juntos en esto, verdad?, le pregunté, mi voz quebrada y apremiante. No había vuelta atrás, y la amenaza de las sombras aumentaba. Y así, entre el estruendo de lo antiguo, yo sabía que el momento había llegado. Mi decisión podría sellar nuestro destino. La pregunta retumbaba en mi mente, ¿estaríamos listos para enfrentar el precio de nuestra unión? Pero en ese instante de incertidumbre, una sombra emergió hacia mí. A medida que su silueta se despejaba de la oscuridad, su rostro se volvió familiar. Era alguien que conocía, alguien a quien había perdido, y el terror se ató a mi garganta. ¿Por qué tienes que estar aquí, entre nosotros? Su voz descendió como una tormenta. La figura había traído consigo recuerdos enterrados. Sacudiendo el suelo que había creído firme. ¿Qué significaba su presencia en el caos que se avecinaba? La pregunta dejó un frío helador en el aire. ¿Era una señal de advertencia o una invitación a la perdición? La respuesta estaba más allá de lo que podía imaginar, esperando el momento perfecto para revelarse. Los ecos de su voz reverberaban en mi mente, cada palabra un recordatorio del dolor que había creído dejar atrás. La figura frente a mí, tan parecida y tan lejana, era el reflejo de un pasado que nunca se fue realmente. Su mirada, llena de tristeza y anhelo, me atrapó en un remolino de emociones que no podía soportar. Verla allí, fragmento de mi historia, hacía que todo lo demás se desvaneciera. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme.
Mi corazón latía con fuerza, ahogando cualquier rastro de lógica en esta situación infernal. La sombra sonrió de manera inquietante. Porque el ciclo debe romperse, y tú eres la clave. Sus palabras eran como dagas afiladas, y lo que antes era confusión se transformaba en terror. La figura avanzó un paso, y mis recuerdos se apilaron sobre mí como una tumba, los secretos reviviendo como heridas abiertas. Damien despertó de su trance y dio un paso entre nosotros. Su cuerpo tembloroso era un escudo que intentaba protegerme. No puedes hablar con ella, exigió, su voz un rumor tenso que quebraba la atmósfera. Ella es parte de un pasado que no entiendes. No, Damien, insistí, sintiendo como un instante de claridad se filtraba en todo el caos. Es parte de mí. Era cierto. La persona que estaba frente a mí era la razón por la que había dejado un vacío, un lugar donde se alojaba el dolor. La figura asintió, como si supiera que sus palabras hacían eco en mi corazón. Siempre has sido parte de esta historia, Ellen. Y ahora, tu elección determinará el futuro no solo de Damien, sino de todos los que él ama. La amenaza subyacente hizo que el aire se volviera aún más espeso. Las sombras detrás de mí continuaron avanzando, murmullos de sufrimiento y venganza llenaban el espacio. Eran un ejército de ancestros, sus rostros retorcidos por un dolor que nunca había sido resuelto. Sentí la presión del pasado en mis hombros, como si sus lamentos buscaran un eco en mi alma. ¿Vas a arrodillarte?, preguntó la sombra familiar, su tono ahora un susurro seductor. ¿Vas a rendirte a lo que ya ha sido decidido? Era una tentación oscura, casi envolvente, y sentí que cada fibra de mi ser luchaba por no sucumbir. Damien me miró, sus ojos ardían de una mezcla de miedo y urgencia. No lo hagas, Ellen. No puedes dejar que ella te convenza. Te están usando como un peón en este juego sin fin. Pero mi mente estaba atrapada en un tira y afloja, el pasado y el presente chocando. ¿Y si tengo que hacerlo, Damien? ¿Y si esto es lo único que puede salvarte? Las sombras murmullaban en un coro de voces que me envolvía, empujándome hacia un abismo que parecía interminable. Cada paso se sentía como una traición, cada susurro una llamada a lo desconocido. Elige ya, gritó una de las sombras con voces entrelazadas, como si el mismo suelo temblara bajo su mandato. El legado de tu familia espera respuesta, Ellen. Acéptalo o enfréntate a la oscuridad que se avecina. Una onda de pánico recorrió mi cuerpo. Un dilema se cernía sobre mí. La idea de sacrificarme o eligiendo a Damien significaba cerrar una puerta que nunca podría abrirse de nuevo. Los ojos de mi viejo amor, tan llenos de vida, me miraban con una mezcla de amor y desesperación. Con el tiempo corriendo en mi contra, tenía que tomar una decisión. Pero, ¿cuál sería la correcta? Justo cuando una determinación comenzaba a encenderse, sentí que la figura familiar extendía la mano hacia mí. Tendría que enfrentar mi propio legado y en el fondo sabía que todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar. Ellen, susurró, y el eco de su nombre resonó en el oscuro laberinto de mi mente. ¿Sería esta la razón de su llegada? ¿El precio de un sacrificio? La incertidumbre comenzaba a enredarse con el dolor de la verdad, y, mientras la sombra se acercaba, supe que el momento se deslizaba entre mis dedos. ¿Qué pasaría si el sacrificio no era solo mío? La pregunta final retumbó en mi interior justo antes de que el suelo temblara una vez más, un preludio de lo que estaba por venir. Y así, con la tensión vibrante en el aire, una nueva sombra se manifestaba detrás de Damien, iluminando su rostro en un horror inminente. La oscura revelación aguardaba, haciéndose cada vez más real. ¿Estaríamos todos condenados a repetir la historia? El aire se volvió irrespirable mientras la nueva sombra se hacía visible, moldeándose a partir de la penumbra que nos rodeaba. Era una figura delgada y alargada, casi etérea. Cada paso que daba hacia nosotros resonaba como el golpe de un tambor, marcando el paso de un tiempo que escapa. El rostro se mantenía en la oscuridad, pero sentía el frío de su presencia tan intensamente como si estuviera al borde de un abismo. ¿Qué es esto, Damien?, pregunté, mi voz temblando entre el miedo y la ira. La urgencia de mis palabras desgarraba el silencio, y la figura a mis espaldas se congeló, atenta a la súbita revelación. Los ojos de Damien, antes llenos de amor, ahora estaban cubiertos de terror. No sabes lo que haces, Ellen, murmuró con un hilo de voz,
como si las palabras pudieran deshacerse del horror que se cernía sobre nosotros. Pero el pánico en su mirada no me ofrecía consuelo. Todo lo contrario, sentí que una verdad que había sido escondida a plena vista comenzaba a desmoronarse, la historia equiparada a mis propias sombras personales. «Dímelo». «¿Qué ocultas?», exclamé. La idea de perderme más en el laberinto de mentiras y secretos me aterró. La figura oscura, que parecía absorber la luz de nuestro entorno, sonrió de manera perturbadora, como si saboreara mi angustia. «El sacrificio no es solo tuyo, Ellen. Es de todos los que aman a Damien y tú también tienes un papel que desempeñar», dijo, su voz un eco inquietante de aquellos susurros que me rodeaban. «¿Qué hay de Damien?», alcancé a preguntar, mis ojos volviendo a él. Condenarlo a ser parte de la oscuridad parecía un riesgo que no estaba dispuesta a correr. La sombra se inclinó sobre Damien, y de pronto miró hacia atrás, como si estuviera decidido a revelar algo decisivo. «Los muertos también tienen derechos, Ellen. La historia de tu familia y la de la mía están entrelazadas de una forma que ni siquiera imaginas». Su voz se tornó grave, y las palabras flotaron en el aire como un lamento, llenando la atmósfera de un eco doloroso. Damien dio un paso atrás, su cuerpo visiblemente agitado. «No deberías escucharla», dijo con firmeza, como si eso pudiera protegerme de los secretos que amenazaban con consumirme. Pero la desesperación comenzó a arrastrar las hebras de mi alma, desdibujando la línea entre el amor y la traición. «¿Qué significa eso?», pregunté, sintiendo como la razón se desvanecía y como la conexión entre nosotros se tensaba al borde del quiebre. La sombra comenzó a reír, una risa baja y profunda que retumbaba, invitando a lo antiguo a salir a la luz. «Las decisiones deben ser tomadas en el pasado. O sufrirás las consecuencias eternamente», Ellen advirtió, y la oscuridad vibró con la amenaza de lo que podría salir mal. «Esto no es justo», grité, aterrorizada por la inminencia de lo terrible. Pero la figura oscura simplemente se encogió de hombros, como si la justicia no tuviera lugar en este juego retorcido. El tiempo comenzó a ralentizarse y, en un esfuerzo por recuperar el control, respiré profundamente. La luz, casi olvidada en esta pesadilla, surgió en mí como un último rayo de esperanza. «No tengo miedo», declaré, aunque mis manos temblaban al querer sostener la valentía. Pero en el fondo, sabía que enfrentaba no solo mi propio destino, sino el de Damien y el de todas las almas que rondaban este lugar. Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor. La sombra se rió de nuevo, ahora con más fuerza. «Ah, pero no todos los amores son justos, Ellen. Tienes más que perder de lo que puedes imaginar». Con la presión de la elección pesando sobre mis hombros, un nuevo giro invitó a la desesperación. Justo cuando creía tener la situación bajo control, el suelo tembló nuevamente, y la figura oscura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la luz que había surgido en mí. «Descubrirás la verdad, pero ¿a qué precio?», susurró la sombra, mientras se deslizaba hacia la oscuridad, y en ese instante, mi corazón se hundió al comprender que habíamos comenzado a jugar un juego que podría costarnos todo. «¿Qué revelaciones haría la historia de Damien? Y, lo más importante, ¿estaríamos listos para enfrentarlas antes de que fuera demasiado tarde?». La oscuridad nos envolvía, y el eco de sus advertencias aún resonaba en mi mente como un mantra atroz. Sin tener claro cómo ni por qué, sabía que había llegado el momento de enfrentarnos a nuestra verdad. A mi verdad. Las sombras habían comenzado a retroceder, y aunque había una parte de mí que quería huir, otra, más intensa, clamaba por el conocimiento que el pasado escondía. Era una danza entre el miedo y la necesidad de entender. «¿Qué significa esto, Damien?», pregunté, sintiendo que mi voz se desvanecía entre susurros helados. Miré a su rostro, que ahora era un poema de duda y desesperación. «Dímelo. Necesito saberlo». Una respiración profunda fue su única respuesta, y su mirada se oscureció. «Hay algo más. El sacrificio no es solo mío. También es parte de ti». Sus palabras cayeron pesadas entre nosotros, como una roca en el mar tempestuoso de nuestras emociones. Todo lo que habíamos vivido nos llevaba a este momento, donde las sombras y la luz jugaban a un juego mortal. Sentí que las rodillas flaqueaban. «¿Qué? ¿Sabes lo que significaría eso?». La incredulidad se apoderó de mí. Este legado, este pacto oscuro, no solo amenazaba a Damien,
sino que también me incluía en su horrorosa narrativa. A medida que las sombras danzaban alrededor de nosotros, la figura oscura regresó, y con ella un aire de solemnidad. Ambos deben elegir, resonó su voz, cada palabra un eco de la inevitabilidad. El legado pesa sobre sus almas. ¿Qué tipo de elección?, pregunté, sintiendo la desesperación en mi pecho. En mi mente, cada segundo contaba. Aún había una oportunidad de cambiarlo todo, de salir de esta pesadilla. Debo sacrificarme, se adelantó Damien, sus ojos chispeaban en su resolución. La sangre es mi culpa y debe ser cerrada. Su declaración rasgó el aire, y aunque el sacrificio que proponía era noble, el dolor de su decisión casi me hizo caer al suelo. No, Damien. No. No puede ser así, respondí, temblando de furia y miedo. No te lo permitiré. No quiero perderte. A cada palabra, el nudo en mi pecho se apretaba más. Los ecos de pasados sacrificios parecían aplaudir la idea de la perdición, y la idea de perderlo me desgarraba por dentro. Pude sentir la sombra familiar observándome. Sus ojos estaban llenos de una comprensión distante que no podía soportar. Tu dolor no será en vano, Ellen, dijo con una voz calmada. Debes aceptar tu herencia y lo que significa. Avanzó hacia mí, extendiendo su mano fría. Eres parte integral de este ciclo. Miré hacia Damien. Sus ojos estaban llenos de terror y determinación. Estamos entrelazados en esto. Pero no voy a permitir que nuestro amor termine de esta manera. Sentí que la verdad ardía en cada palabra. No era solo sobre mí o sobre él, era sobre todos los que habíamos perdido antes. No debía permitir que la historia se repitiera. ¿Por qué no hacemos esto juntos?, exclamé, mis palabras resonando en la habitación oscura. No tenemos que ceder a ese destino. La figura oscura sonrió, y fue como si el aire se volviera más pesado. La oscuridad siempre pide un tributo. ¿Están listos para asumir ese costo? A medida que la atmósfera se saturaba de desesperación, sentí que la decisión se cristalizaba en el aire. No podía dejar que el destino nos separara. No podía dejar que la historia dictara nuestro final. Y así, tomé la mano de Damien con fuerza, como un lazo irrompible. Nos enfrentaremos a esto juntos, grité, con toda la fuerza que me quedaba. Las sombras comenzaron a retroceder, llenas de murmullos inquietos. Sentí que un poder indescriptible comenzaba a fluir entre nosotros, como una corriente electrificada. La figura oscura, sorprendida por nuestra unión, retrocedió, la oscuridad que la rodeaba temblaba ante nuestros votos de resistencia. Entonces, el viaje por el sacrificio comenzará, susurró la sombra, su tono más temeroso ahora. Las sombras se desvanecieron en un remolino, llevándose consigo el eco de los secretos antiguos, dejando al descubierto una luz brillante que iluminaba el pasadizo, y así, de la oscuridad surge la esperanza. La verdad revelada no era una maldición, sino una posibilidad. Nuestro amor había superado lo ancestral, y frente a los ecos de nuestros pasados, tomamos la decisión que daría vida a un nuevo futuro. Juntos, comenzamos a andar en el nuevo camino, entendiendo que, aunque el sacrificio era inevitable, la luz de nuestro amor desplegaría un nuevo legado. Atrás quedaban las sombras y las viejas cadenas por romper. Desde este instante en adelante, éramos los dueños de nuestra historia. Este era solo el comienzo, y recuerda, este es tu momento de unirte a nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte lo que viene. Dale like ahora, tu apoyo es crucial para hacer que esta historia llegue a más personas. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre apasionante. La historia continúa, y tú eres parte esencial de ella.